Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Dios te bendiga en esta poderosa mañana. Esto es un momento para nosotras y en esta semana, en esta última semana de mayo, vamos a continuar con esta poderosa serie Punto de Partida. Vamos a compartir la parte número 4 de esta serie que nos ha edificado, nos ha levantado, nos ha hablado a nuestro espíritu. Y en esta mañana vamos a continuar profundizando en esa semilla que fue plantada en tu espíritu. La semilla debe ser regada, la semilla debe ser cuidada. Por eso uno comparte una serie en partes para que esa semilla comience a crecer y comience a dar fruto en tu vida. Así que quiero que me acompañes en esta mañana poderosa. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo número 24 de Lucas, punto de partida. Vamos a aprender una nueva llave, una nueva clave de lo que el Señor nos quiere hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Lucas 24, del versículo 13 al versículo 35. Es importante que podamos leer estos versículos para poder entender lo que Dios nos quiere hablar y lo que nos quiere impartir a nuestra vida. Dice así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Quiénes eran? Eran dos de los discípulos del Señor. Esto fue al otro día que Jesucristo había muerto. Es decir, había una conmoción, una revolución espiritual en los discípulos del Señor. El Señor lo habían visto caminar 3 años, viendo milagros, sanidades, impartiendo la palabra, una palabra que era con autoridad, una palabra que cuando salía de la boca del Señor provocaba algo en la tierra. Entonces estos discípulos, dice que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Qué significa Emaús? Es terma, es aguas calientes, eso es Emaús. Y estaba a una distancia importante de Jerusalén. Recuerde que en ese tiempo no había transporte, o sea, el transporte eran los animales, y cuando no había para tener un transporte como un animal, ellos lo tenían que hacer a pie. Entonces, te estoy explicando para que puedas entender el contexto. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban hablando, mira cómo el Señor lo crucificaron. Imagínese usted el relato, que habían estado con el Señor 3 años, viéndolo en poder, y de repente la persona a la cual admiraban, a la cual ellos le llamaban el Señor, el Curios, murió en una cruz. Y de la manera que murió, por los romanos, ¿no? Y atacado por los fariseos y por los religiosos de ese tiempo. Entonces iban hablando lo que había acontecido esos días. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, siempre cuando hay gente de fe, y por ejemplo a alguien le pasa algo que no entiende, está la amiga que la activa en la fe. No te preocupes, que de esto salimos en el nombre de Jesús. Y que basta la otra persona que medio que le dice: y la verdad que está difícil la cosa, ¿eh? O sea, yo entiendo que tú eres creyente, todo ese tema, pero hay cosas que mira que son imposibles, ¿eh? Entonces ellos iban discutiendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Señor era tan poderoso y resulta que murió? E iban discutiendo entre sí. Y dice que Jesús se le acercó. Gloria a Dios. Porque el mismo corazón del Señor, dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Él se acercó. Siempre el Señor buscando acercarse a la humanidad, acercándose a sus discípulos, acercándose. Y caminaba con ellos. Dale la gloria a Dios, porque el Señor es un Dios que camina con el ser humano. Es un Dios que camina con nosotros. Es un Dios que se acerca y su propósito es caminar con nosotras. Porque Él sabe que nosotras necesitamos caminar con Él. Entonces Él se acerca. Él necesitaba hacerles entender a estos dos hombres
que lo que había ocurrido era plena voluntad de Dios. Y acá te quiero compartir algo. Uno de los puntos de partida en tu vida, cuando te ocurre algo que tú no entiendes, cuando te ocurre algo que tú no esperabas, cuando te ocurre algo que tú no puedes explicar y se contradice con la palabra que Dios te soltó, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu punto de partida? ¿Discutir con la gente que te rodea? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Hablar de las cosas que te ocurren? ¿O permitir que Jesús se acerque a tu vida y permitir que Él, cuando se acerque, que camine contigo y que guíe tus pasos? Entonces ellos estaban mal, no estaban bien. Ellos estaban decepcionados. Entonces dice la palabra que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesucristo resucitado. Ya no era Jesucristo en carne. Ahora Él tenía autoridad sobre cielo y tierra. Entonces dice que Jesús le pregunta, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Levanta tu mano, el Señor conoce tu condición. El Señor se dio cuenta que ellos estaban tristes y a causa de esa tristeza su fe había menguado, a causa de esa tristeza de no entender. ¿Cuánta gente camina con el Señor y ocurren cosas en su vida porque vivimos en un mundo caído y ocurren cosas, amada, van a ocurrir cosas y a veces eso puede provocar tristeza? Pero gracias a Dios que tenemos un Padre bueno que envió a su Espíritu Santo para que se acerque, nos habite, nos llene de su presencia y toda tristeza se tenga que ir. Entonces, ¿por qué estás triste? Le pregunta, el Señor se da cuenta que estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Mire usted cómo le llama el discípulo al Rey de toda la tierra. Forastero. No entendía que eran el Señor, porque tenían los ojos velados. ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? La falta de revelación y la falta de luz, porque mira, yo te voy a explicar algo. Si Cleofás y el otro discípulo hubiesen creído la palabra que cuando el Señor dijo, yo voy a tener que padecer, pero al tercer día yo voy a resucitar. Esto el Señor lo dijo en carne. El Señor les advirtió a sus discípulos que Él iba a morir, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Ya habían pasado los 3 días. Entonces ellos, en vez de estar esperando que en qué momento el Señor se aparece, estaban discutiendo entre sí de por qué Él había muerto. Entonces, por esa razón, por no entender y por no creer la palabra que Jesucristo les había soltado, sus ojos estaban velados porque sus ojos estaban cerrados a causa de lo que ellos creían. Entonces, muchas veces la gente, como no espera nada de Dios y no pone expectativa en la palabra, por lo que están viendo sus ojos, no pueden ver el reino de los cielos. Es lo que le pasó a Nicodemo. Él pensaba que sabía las Escrituras, él pensaba que conocía todo acerca del Señor, él leía la Torá, estudiaba, y resulta que cuando se encuentra con el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Tú no estás entendiendo, Nicodemo, que las Escrituras pueden estar veladas para ti, porque en tu corazón no estás creyendo que yo soy el Rey y el Mesías. Entonces, esta gente, estos discípulos, ¿qué nos puede pasar? Por supuesto, te puede venir una prueba grande, una situación gigante, algo que te desconcierta, algo que te remece, algo que te sacude, y puede ser, porque somos seres humanas, porque tenemos emociones, porque a veces uno no se levanta tan bien, y tu punto de partida el de ellos era la tristeza. A causa de lo que habían vivido, a causa de lo que habían visto, a causa de lo que estaban transitando, se apoderó de ellos una tristeza. Entonces, ese era su punto de partida. ¿Cuál es tu punto de partida cuando te ocurren cosas que no esperas? Entonces, dice, eres tú el único forastero. Al Señor, al Rey del universo que creó cielo y tierra. Cielo y tierra, amada, Él es el Rey de todo. Le dijeron, eres el único forastero.
Y más encima le dice que no sabe las cosas, que no sabe las cosas, pero ahí tú puedes ver la misericordia de nuestro Rey, la misericordia de nuestro Señor, que aun cuando nosotras hablamos lo que no sabemos, hablamos lo que no entendemos, oramos como queremos a veces, pedimos mal, aún así, el Espíritu Santo está en nosotras e intercede por nosotros. Entonces, Él les dijo, ¿qué cosas? El Señor, tan hermoso, ¿no? Porque Él podría haberles dicho, miren, ¿saben qué? No entendieron nada. Realmente no entendieron nada. Estuvieron conmigo 3 años, soy yo, no soy un forastero, soy el Rey resucitado. Y Él le dice, ¿qué cosas, no? Él quería que ellos verbalizaran la situación. Porque ahí está el poder de la confesión, ¿no? El poder decir, mira, me pasa esto, esto y esto. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Le dicen, no, ya no era el Rey de Gloria, ni era el Curios, era Jesús Nazareno. ¿Cómo se le fue apagando la revelación, ¿no? Del Cristo que fue varón? Mire usted, en tiempo pasado, ellos hablando que fue varón. O sea, cuando Él les dice, al tercer día voy a resucitar, les habló del reino, de que Él es eterno. Lo vieron caminar por las aguas, los vieron sanar enfermos, liberar a los demonios, darle la orden a los demonios. Y fue varón profeta. O sea, ya fue, se les pierde de vista la eternidad del Cristo, se les pierde de vista que Él es eterno, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ellos conocían la Torá, sabían que iba a venir un Mesías con un rey eterno, con un reino eterno, que no podía ser quebrantado, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y acá está el punto por el cual ellos estaban tristes. Pero gracias a Dios que Dios no te va a dejar en ese punto de partida de la tristeza. El Señor te va a levantar. Dice, pero nosotros, es decir, los discípulos, los que creímos en Él, los que esperábamos la promesa, esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Es decir, que ya no lo esperas. Todo el tiempo ellos hablando en tiempo pasado, como que ya estaban derrotados, como que no había manera. Entonces hay gente que a veces habla así del Cristo, habla así del Señor. No, a mí el Señor me había dicho que, pero mira que no estoy viendo nada. Entonces nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Y ahora, además de todo esto, ¿ve que somos buenos para exagerar? El ser humano es bueno para exagerar. Cuando la gente está pasando por un momento difícil, nosotros tendemos a exagerar para entrar en ese espíritu de victimización y hacerlo todo grande. Dios es más grande que cualquier cosa que a ti te pueda suceder. Dios no lo puede contener el universo, mi amada, no lo puede contener. Entonces dice, y ahora, además de todo eso, o sea, si tú le quieres agregar algo como le agregó Eva, hoy es ya el tercer día, diga conmigo, el tercer día, que esto ha acontecido. ¿Qué les dijo el Señor estando con ellos en el medio? ¿Qué les dijo? Al tercer día voy a resucitar. Aleluya. Es decir, hoy es el tercer día y no estamos viendo nada. Estamos a punto de decir casi que Dios no está, porque ¿cómo puede ser? Entonces a veces Dios prueba el corazón de la persona porque dice, no veo nada. Y el Señor está a punto de abrir su mano, a punto de derramar esa bendición, pero está viendo del cielo tu actitud aquí en la tierra. Usted piensa que Abraham, cuando iba con su hijo Isaac al monte, 3 días de camino, lo mismo, el poder del tercer día, usted piensa que él no iba pensando en qué momento me va a aparecer un carnero, en qué momento Dios me va a proveer el cordero, porque ¿cómo puede ser? O quizás, dice Hebreos, Dios tenía poder para resucitar a su hijo. Él sabía que en alguna forma Dios iba a hacer algo, pero había expectativa en Abraham, pero en esta gente no había expectativa. Es como le pasó a Marta, es el 4.º día. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, le dijo ella, como
como entendiendo, mira, no, 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 estás hablando con el Rey del universo, el poder de la muerte está en su mano. Él tiene poder para levantar a los muertos. Entonces dice, aunque también nos has asombrado unas mujeres, gloria a Dios por las mujeres que provocan asombro, porque el Señor a la primera persona que se le presenta resucitado fue a una mujer. Aunque también nos has asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Gloria a Dios por esas mujeres, mi amada, que estaban en el lugar indicado y creyeron lo que no entendían, porque dígame usted, ¿a usted se le apareció alguna vez un ángel? Bueno, imagínese usted está yendo a la tumba del Señor a ponerle los aromas, ¿no? Y cuando tú te encuentras hay un ángel ahí que te habla. Imagínese lo glorioso del mundo espiritual haciéndose tangible ante tus ojos naturales. Y dicen que él vive. Pero claro que vive, porque las mujeres habían entendido que el Señor dijo, que Cristo dijo que al tercer día iba a resucitar y ese era el tercer día. Por lo tanto, ellas nunca pensaron, ay, me parece que el Señor se fue a dar una vuelta. No, el Señor resucitó, Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Qué otra señal, amada, podían tener? Entonces a veces Dios te da señales tan evidentes y tú no las puedes ver. ¿Cuál es tu punto de partida cuando hay un problema en tu vida? La disputa, la discordia. ¿Cuál es tu punto de partida? Ir a buscar al Señor, porque estas mujeres, esto es tan hermoso lo que hicieron estas mujeres, porque el Señor estaba muerto y aún así lo fueron a buscar. Esto es poderoso. Y ahora que Él está vivo, hay gente que no lo busca. Ellas aún fueron a ver el cuerpo, necesitaban tener contacto con ese Cristo aún en su cuerpo, pero Él ya no estaba. Aleluya. Entonces se llevaron la corona esas mujeres. Y dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Acá el Señor ya le colmaron la paciencia y yo a veces cuando uno, lee la palabra y uno lee los evangelios y uno dice, ¿por qué el Señor les dijo, hasta cuándo os de soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Decía el Señor, ¿no? Estas cosas al Señor le provocaban una ira santa, ¿no? De decir, pero estuve yo con ustedes, yo no le estoy hablando al fariseo ni al sacerdote, ni a los romanos, yo me estoy presentando resucitado ante mis discípulos, ante los que creyeron. Me presento ante los que dicen seguirme, ante los que dicen creer mi palabra. Entonces le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. El Señor les cuestiona la falta de creencia, la falta de fe. Y mire lo importante de esto, dice, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ni siquiera se refirió a él, sino que él está hablando de acá, de todo lo que ellos sabían, que los profetas habían dicho a causa del Señor. Que leas Isaías 53, mi amada. Ellos conocían de memoria Isaías 53. Sabían que iba a venir un hombre que iba a padecer, que iba a cargar el dolor. Ellos conocían esa palabra. Entonces dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, en esa gloria que se despojó, en esa gloria que dejó a causa de nosotros. Recuerden Filipenses que él se hace hombre y se despoja, hace kenosis, se vacía de su gloria. Bueno, ahora tiene que volver a esa gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él le hizo como que iba más lejos. El Señor, entendiendo y conociendo el corazón del ser humano, ¿no? ¿Qué van a hacer estos hombres? Porque el Señor se da cuenta que cuando Él le abría las escrituras y Él les impartía del Espíritu, ellos algo le pasó adentro. Entonces Él dice, bueno, me tengo que ir. Ustedes llegan acá, bueno, yo tengo que ir más allá.
que él quería ver si había provocado hambre, ¿no? Ellos le obligaron a quedarse. Aleluya, gracias a Dios por esa gente que la vio quizás tarde, pero se dieron cuenta que este hombre, este forastero, algo tiene. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró y se quedó con ellos, porque así es nuestro Señor. Se queda con nosotros cuando nosotros le decimos, Señor, quédate con nosotros, no te vayas, Señor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ay, esta parte a mí me emociona, porque esta escena que el Señor hace tan profético, tan simbólico lo que hace, un montón de veces los discípulos estuvieron frente al Señor y el que oraba por los alimentos era el Señor. Y él tenía una manera de hacerlo. Ve que el Señor tiene una manera de hacer las cosas y usted sabe, no, este es el Señor. Este es el Señor. Usted sabe que es el Señor. Bueno, y aconteció que estando en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El Señor les trajo una imagen de lo que Él había hecho con ellos. ¿Se acuerdan cuando yo partí el pan con ustedes? Bueno, ahora yo lo voy a hacer para que se les caiga la venda. Mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Amada, en esta mañana poderosa, el Espíritu Santo te quiere impartir una sola frase, una sola llave, una sola cosa. ¿Cuándo vas a abrir las escrituras? Tu punto de partida, ¿cómo es tu punto de partida todos los días? ¿Qué es lo primero que tú haces? Dice la palabra que cuando Él le abre la escritura, algo se enciende en el espíritu de esta gente. Ellos estaban tristes, estaban disputando, estaban discutiendo, estaban confundidos, estaban errantes en sus pensamientos, hasta que abrieron las escrituras, hasta que conectaron con la palabra del Señor, hasta que la palabra les habló a su espíritu. ¿Cuál es tu punto de partida este mes de junio que empieza ahora pronto? Abre las escrituras, porque cuando tú abres las escrituras, el que te enseña a entender y el que te hace arder en tu corazón es el Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que hace es transformar el interior de esta gente. ¿Cómo lo hizo? Abriendo las escrituras. Abriendo las escrituras. Tú cuando abres la escritura, puede ser que no entiendas, pero hay un momento de esa lectura, hay un momento de esa búsqueda en las escrituras, donde viene el Espíritu Santo y te hace entender lo que nunca entendiste. Y ese momento es sobrenatural, porque algo del cielo se deposita en tu espíritu. Y eso que se deposita en tu espíritu arranca la tristeza. ¿Usted se piensa que ellos siguieron tristes? ¿Usted se piensa que ellos siguieron angustiados? Les cerró todo. Les costó, por supuesto, pero el Señor, hay gente que les cuesta más que otra creer. Tomás, no, si yo no veo, no toco, su costado no creeré. El Señor tuvo misericordia y le dijo, ven, toca acá al costadito, a ver si crees ahora. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Tomás tuvo que tocar y creer. Bueno, hay discípulos así, que hasta que no ven, no creen. Hay otros que no ven y creen. No importa, lo importante es que Dios quiere caminar, se quiere acercar. ¿Cuál tiene que ser mi actitud? Estas semanas que quedan de mayo y esto que empieza junio, abrir las escrituras, porque en ella vamos a encontrar al Cristo. Dice la palabra que el Señor les abrió las escrituras desde Moisés en adelante, todos los profetas hablaron de él. Tú tienes que leer la palabra de Dios todo este tiempo, entendiendo que está Cristo escondido ahí, porque de Él y por Él son todas las cosas, y para Él.
Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando tú abres las Escrituras, lo sobrenatural va a ser encendido en ti. Dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras, pero ahora tú tienes la palabra. Ahora tú tienes la palabra del Señor, que esa palabra la tienes en papel. Mi amada, la tienes en papel. Ellos no tenían la palabra impresa. Ellos tenían los rollos de la Torá, pero todo esto es nuevo cuando el Señor les habla acerca de eso. Entonces, dice la palabra que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, Lucas 24:45. O sea, cuando tú vas a la palabra y abres las Escrituras, el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento. Pero si tú no abres las Escrituras, ¿cómo el Señor te va a hablar? Claro, pastor, a mí me habla el Señor por sueños, por supuesto, a mí también. Por visiones, por supuesto, a mí también. Pero la palabra profética más segura es la que está escrita. Entonces, no siempre Dios te va a hablar por sueños. No siempre Dios te va a hablar por visiones, pero siempre Dios te va a hablar por la palabra. Entonces, algo clave, mi amada, algo clave. ¿Qué significa esto que ardía nuestro corazón? Dios quiere transformar esa tristeza, esa incertidumbre, esa confusión en arder, en un fuego ardiente dentro de ti. Primero me abre las Escrituras, primero yo abro las Escrituras por fe, agarro la palabra, viene el Espíritu Santo, me abre el entendimiento y ese proceso provoca en ti que arda en ti, en tu corazón, mi amada, en tu corazón. Entonces hay gente que memoriza versículos, lee la Biblia como una historia, cree que sabe quién es el Señor. Mi amada, vamos a conocerlo por la eternidad, nuestro Rey. Él es inmensamente grande, eterno, no cabe. ¿Cómo usted piensa que con esta mente finita vamos a entender a un Dios eterno, a un Dios infinito? Entonces, cuando uno lee esto, ¿qué significa? Que la palabra es encendida en tu corazón, significa que te despierta. Una de las definiciones de ese ardía en nuestro corazón. Ahora, pero ¿cómo en el corazón, pastora? Si el corazón es engañoso más que todas las cosas. Sí, pero en el tiempo de Jesucristo, para los hebreos, el corazón era el centro de todo. Ahí depositaba voluntad la persona, depositaba todo, o sea, era todo tu ser. A eso se refiere nuestro corazón. Ardía todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad. ¿Y qué es la palabra ahí arder? Ser despertado. Entonces hay gente que necesita ser despertada en las verdades del Señor. Iluminación, te ilumina. Viene la palabra y te ilumina algo que tú no tenías, que no estabas entendiendo, que estabas en esa área, había tiniebla en ti y viene la palabra, arde y te ilumina. Dice acá también que activa tu fe. El arder en el griego es que se activa una fe. Por eso dice Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Mire usted lo que dice el profeta Jeremías. Y después Jeremías dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo, pero no pude. Esto es lo que le provocó abrir las Escrituras. Así que en este mes, mi amada, en estos días que quedan de mayo y junio, abra las Escrituras. Abra las Escrituras y el Espíritu Santo te va a dar entendimiento, te va a dar entendimiento. Yo profetizo, Señor, que cada mujer que está escuchando tu palabra con un corazón correcto, con una mente correcta, entendiendo que Dios habla todos los días y que mi punto de partida debe ser abrir las Escrituras. El enemigo va a querer impedirte ese momento. Lucha por ese momento. Lucha por ese momento. La carne no quiere leer las Escrituras, pero hay un espíritu glorioso que te habita, hay un espíritu glorioso que viene sobre ti, que Él se deleita en la voluntad de Dios, que Él se deleita en la palabra y Él te la va a enseñar. Así que, hermana, mi amada, haga un compromiso. Dígale, Señor, yo quiero leer las Escrituras, quiero abrir las Escrituras y creo por fe que el Espíritu Santo va a abrir mi entendimiento. Mientras yo abro las Escrituras, el Espíritu Santo va a abrir mi entendimiento y el fuego de Dios va a arder en mi espíritu. ¿Y sabe qué? La tristeza ya no va a estar.
¿Sabe qué? La confusión ya no va a estar. La incredulidad se tiene que ir porque todo, pero todo lo terrenal es quemado por el fuego del Espíritu Santo. Él rompe los yugos, Él rompe las cadenas. Así que levanta tu mano y dile, Señor, este mes yo me propongo abrir las escrituras todos los días, abrir las escrituras porque sé que tu palabra me va a iluminar, tu palabra va a guiar mis pasos, tu palabra no falla, tu palabra no miente. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.